Bienvenidos con todos, somos el grupo 2. Vamos a presentarles el laboratorio número 2 con el ofrecimiento y el análisis. Estos son los integrantes. Richard John Salvador Ramírez, María José Orihuela Ayla, Lucía Viviana Díaz García y mi persona, Oscar Daniel Rojas Rocha. Los objetivos del experimento 1. Tenemos que explicar el principio de funcionamiento del lanzador de anillos mediante la ley de Faraday. Tenemos que observar y analizar el comportamiento del lanzador de anillos con distintas configuraciones. Siguiente. Para los objetivos del experimento 2 tenemos que generar una FEM y una corriente inducida en una bobina utilizando un imán. Tenemos que determinar también y explicar el periodo y la velocidad angular. También utilizar la ley de Faraday para hallar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente medida. Y también adaptar y utilizar un programa Python para aproximar la función de la corriente. Para los objetivos del experimento 3, tenemos que analizar y determinar con cuál configuración de núcleos se obtuvieron mejores resultados. También determinar la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos. También tenemos que determinar las diferencias entre voltaje pico y voltaje RMS e investigar y determinar la relación de transformación. Estos son la tabla de resultados del experimento 1, con barra, sin barra. Estas son las tablas del experimento 2 con todas las gráficas. Y las tablas de resultados del experimento número 3. Acá algunas imágenes de las diferentes configuraciones del experimento 3 y la tabla de resultados del experimento 3 con número de vueltas. Lanzador de anillos. Siguiente. Siguiente. Video. Acá podemos observar video del experimento número 1, que es el lanzador de anillos. Bien, pregunta 1. Explica el funcionamiento del lanzador de anillos y la función que cumple la barra de guía. A ver, el lanzador de anillos funciona mediante la inducción electromagnética y la repulsión. La ley de Faraday establece que un cambio en el flujo magnético induce la fuerza electromotriz FEM en el anillo, generando una corriente eléctrica. La ley de Lenz indica que esa corriente inducida se opone al cambio de flujo magnético, creando una fuerza de repulsión que lanza el anillo hacia arriba. Siguiente. Mm. La cual el tubo se magnetiza en la misma dirección del campo, intensificando el campo magnético y aumentando la fuerza de repulsión. Siguiente. Pregunta 2. Si fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble del grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Al cambiar el anillo por con el doble del grosor, tu masa aumenta, incrementando la inercia y la resistencia eléctrica. Eso disminuye la corriente inducida y la fuerza de repulsión electromagnética, resultando en una menor aceleración y menor distancia de lanzamiento. Siguiente. Pregunta 3. ¿Cómo cambiarían los resultados con una bobina con mayor número de vueltas? Al aumentar el número de vueltas en una bobina incrementa el campo magnético inducido y la fuerza de repulsión. Según la ley de Faraday, esto es porque el campo magnético es proporcional a la corriente. Así, una mayor cantidad de vueltas intensifica el campo magnético y la fuerza de repulsión, permitiendo que el anillo abarque una mayor distancia. Siguiente. En conclusión, el experimento del lanzador de anillos demuestra los principios de la inducción electromagnética y la repulsión. La ley de Faraday se verifica al observar la FEM inducida y la ley de Lenz se confirma con la oposición de campo magnético inducido al campo en el flujo magnético. Además, se observa que el material y tamaño del anillo influyen significativamente en la eficiencia de lanzamiento. Para el experimento 2, el siguiente, acá podemos apreciar el video. En la pregunta 1 nos dice por qué al hacer girar el imán se produce una corriente. Explique esto en base a la teoría vista en el curso. Pues eso podemos explicarle mediante la ley de Faraday que nos dice que si, pues que nosotros acabamos de producir una FEM inducida si tenemos una variación de flujo magnético. Esto lo tenemos ya que como podemos ver en el video, el imán está girando, entonces crea esta variación de flujo magnético en la bobina, por lo que así podemos hallar la corriente inducida para luego, mediante la ley de Lenz, que nos dice que esta misma corriente inducida va a generar un campo magnético que se opone a la variación de flujo magnético. En siguiente. En la pregunta 2 nos pide determinar el periodo y la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Como podemos ver en la gráfica, acá tenemos el intervalo que hemos utilizado y podemos ver que nuestro periodo es 0.204 segundos y con esto podemos hallar la velocidad angular pues, mediante la fórmula y nos sale 30.8 radianes sobre segundo. Para la pregunta 3, nos pide utilizar la ley de Faraday para poder aproximar el valor de la corriente inducida, en este caso el pico. En primer lugar, usamos los resultados que nos dio la gráfica de corriente del experimento 2 para poder calcular el pico, el cual es igual a
I máximo menos I mínimo y todo sobre 2, el cual nos da que la corriente de pico es 0.02474 en unidades amperios. Ahora vamos a usar la gráfica del campo magnético para calcular B pico, el cual es igual al B máximo menos el B mínimo entre 2, el cual nos da 1.0865 militeslas. Siguiente. En este caso, ahora vamos a usar la fórmula de flujo magnético, que es igual a B pico por el coseno por la velocidad angular por el tiempo por el área. Tenemos el radio, por lo cual podemos calcular el área. Simplificamos la ecuación y nos da lo siguiente. Ahora vamos a hallar la fase inducida, que es igual al menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Con ello hallamos la fase inducida, que es igual a 0.04108 voltios. Ahora hallamos la corriente inducida, que es igual a la fase inducida sobre la resistencia. Simplificamos la expresión y nos queda 0.02476 amperios. Ahora comparamos los valores teóricos y experimentales y vamos a calcular el error, el cual nos sale que es 8.077 porcentaje de error. Sí. Para la pregunta 4 nos pide usar programación utilizando la ley de Faraday para hallar la función de la corriente. Siguiente. A continuación vamos a hacer el uso de un código en el cual para poder llegar a la función. Primero que todo vamos a importar los datos y graficamos el campo magnético en función del tiempo en el rango de 0 a 1 segundos. Siguiente. En segundo lugar tenemos el ajuste de curva. Como se puede apreciar, la función se parece a una función armónica, por ello tomamos la decisión de aproximar la función a una función sinusoidal. Definimos la función y usamos los parámetros de la función sinusoidal, en donde A es la amplitud, W la frecuencia angular, C y D son constantes. Los rangos que se usaron para los parámetros se ajustaron mediante la gráfica, donde pudimos determinar un A máximo, un A mínimo y un periodo mínimo y un periodo máximo. En el caso de la constante C, su máximo está delimitado por el periodo mínimo. En el caso de la constante C, su valor máximo está delimitado en la amplitud máxima. Eso se puede ver en la gráfica. El siguiente. Para ajustar la función sinusoidal se decidió usar la función curve-fit, la cual se logra apreciar en la PP anterior, que se logró suavizar la función, y por otra parte podemos apreciar en esta gráfica que son muy similares. Bien. Como último paso, llama la función de la corriente inducida. Para este cálculo se usa la diferencial de la función del campo magnético suavizado. Además, se utiliza la ley de Faraday y la ley de Ohm para calcular la corriente inducida. En la gráfica podemos observar la comparación entre la corriente medida en el sensor y la corriente inducida calculada mediante el código. Son funciones muy similares, son funciones muy similares, por lo cual se llega a un cálculo eficaz. Siguiente. Como conclusión, se puede determinar que el segundo experimento permite explorar la generación de una corriente inducida al hacer girar un imán, como comentaría vista en el curso. Se corroboró que también la ley de Lenz, que establece que la corriente inducida genera un campo magnético que se opone también al cambio de flujo magnético que la produce. En cuanto a los cálculos del periodo utilizado en la gráfica del campo magnético, se determinó que el periodo es 0.204 segundos al medir de pico a pico. Adicional, se implementó código Python para poder hallar la función de la corriente. Cuestionario número 3. Pregunta 1. ¿Con cuál configuración de núcleo se obtuvieron mejores resultados? ¿Por qué? Bueno, acá podemos ver la tabla con las observaciones del experimento con distintas formas de núcleo, pero el mismo número de vueltas. En este caso se obtuvo un mejor resultado con el núcleo cerrado. Nosotros al momento de introducir una corriente alterna por la bobina primaria, se produce un campo magnético variable alrededor de ella. Esta es una condición necesaria para que se produzca la inducción electromagnética en la bobina secundaria. Para que se dé una buena transferencia de energía estamos buscando un camino cerrado, compacto y eficiente. Entonces, cuando tenemos un núcleo en forma de U cerrado, nos permite tener una mayor concentración y guía de flujo magnético entre las bobinas. Asimismo, esa sección adicional que cierra completamente el núcleo reduce aún más la fuga de flujo magnético, lo que aumenta la eficiencia del transformador evitando dispersiones, por lo cual se tendría un mayor voltaje de salida, ayudando a reducir las pérdidas magnéticas por histéresis y corrientes parásitas que podrían existir. Pregunta 2. Para la configuración de la pregunta previa, determine la relación de transformación usando los valores de voltaje RMS medidos y compare este resultado con la relación de transformación teórica. En este caso tenemos esta tabla que nos salió de los experimentos y bueno, vamos a tener que hallar la relación de transformación experimental, que en este caso sería voltaje secundario RMS sobre voltaje primario RMS, que nos daría 0.8. Y para la relación de transformación teórica vamos a usar el número de vueltas de la bobina primaria sobre el número de vueltas de la bobina secundaria, que sería 400 entre 400, que nos daría 1. En este caso hacemos la tabla de comparaciones y bueno, es importante tener en cuenta que las mediciones pueden verse influenciadas por diversos factores debido a que los aparatos de medición pueden tener un porcentaje de error. En este caso tenemos que nos sale 20%. También como las pérdidas por resistencia, la impedancia del transformador y otros efectos no ideales. Por lo tanto, es posible que la relación de transformación práctica difiera de la relación de transformación teórica. Ahora pregunta 3. ¿Cuál es mayor, el voltaje pico o el voltaje MRS? ¿Por qué? Bueno, tenemos que acordarnos de que va a haber una relación entre ambos. En este caso, el voltaje de RMS va a ser igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, nosotros concluimos de que el voltaje pico va a ser mayor al voltaje MRS, como podemos ver en la gráfica de voltaje pico y voltaje MRS. Asimismo, tenemos esta tabla, que es lo que nos había salido anteriormente, confirmando de que es cierto. Ahora, pregunta 4. Para las mediciones de la tabla 4, usando un transformador reductor, determina la relación de transformación. Compara este resultado con la relación de la transformación teórica. En este caso tenemos la tabla número 4, que son con bobinas con diferentes números de vueltas, y esta tabla 9, que vamos a usar las mismas fórmulas
que la pregunta 2. En este caso, para la relación experimental, que es la división entre el voltaje secundario RMS sobre el voltaje primario RMS. En este caso, tenemos estos valores para cada uno de los casos, y para la relación teórica vamos a usar el número de vueltas. Y ahora, hallando el error porcentual, tendríamos lo siguiente. Conclusiones experimento 3. En este experimento se analizaron las características y el comportamiento de un transformador bajo diferentes condiciones de carga y voltaje. A través de una serie de pruebas se confirmó que el transformador operó dentro de los parámetros esperados. En este caso se verificó la relación de transformación entre las bobinas primarias y secundarias. Específicamente observamos que al aplicar un voltaje a una bobina con un número de espiras menor y que este es llevado a un número en una bobina con un mayor número de espiras, va a aumentar el voltaje de salida. Entonces, conforme a esa teoría, si tenemos el reverso, empezamos desde una mayor cantidad de espiras a una menor cantidad de espiras, va a disminuir, en este caso, el voltaje de salida. En conclusión, el transformador demostró ser un dispositivo robusto y eficiente, esencial en la distribución de energía eléctrica, y los resultados obtenidos no solo valían los principios teóricos de la transformación de voltaje, sino que también ofrecen valiosas perspectivas para optimizar el diseño. En este caso, que nos dieron mejores resultados usando la configuración de núcleo cerrado y la operación de transformadores en diversas aplicaciones. Gracias.